Preparación para la consagración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Letanía de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Noble retoño de David. Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José justísimo. Ruega por nosotros. José castísimo. Ruega por nosotros. José prudentísimo. Ruega por nosotros. José valientísimo. Ruega por nosotros. José obedientísimo. Ruega por nosotros. José fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de la paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de los obreros. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes. Ruega por nosotros. Pilar de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrono de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa Y el administrador de todas sus posesiones. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparación para la consagración a San José, día 15. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Jesús y María no solo doblegaron sus voluntades ante San José, por ser la cabeza de la Sagrada Familia, sino que le entregaron amorosamente su corazón. San Pedro Julián Aymart. Actualmente, se desaprueba que se diga que un hombre es cabeza de familia. Sin embargo, a Dios no le preocupa la corrección política. Él estableció a la familia y designó a los padres como cabeza de sus familias.
Pero eso no significa que los hombres sean mejores que las mujeres. La persona humana más grandiosa que haya vivido no fue hombre, sino una mujer. Y fue María, la Madre de Dios. Jesús es una persona divina, por eso no se le incluye aquí. Tanto Jesús como María se sentían felices de que San José fuese la cabeza de su hogar. ¿Por qué actualmente tantas personas se sienten ofendidas por esta terminología? Tristemente, muchas veces se debe al hecho de haber sido emocional, física o sexualmente abusados por una figura paterna. Este tipo de abuso rompe el corazón de Dios. Sin embargo, la crisis de la masculinidad solo se puede corregir si los hombres comienzan a imitar a Jesús. Comienzan a imitar a San José. Su paternal ejemplo muestra que la fortaleza, autoridad y liderazgo deben estar al servicio de los demás. En José, los jefes de familia son bendecidos con el inigualable modelo de los cuidados y la vigilancia paternal. Papa León XIII. Los esposos y los padres tienen que imitar a San José. Las familias de todo el mundo experimentarán una revolución de santidad si los esposos imitan a San José. Pasajes importantes del Nuevo Testamento ya no se verán como ofensivos, sino como dadores de vida. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a sus maridos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente y sin mancha ni arruga, sin defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus mujeres tanto como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su cuerpo, sino quien lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Y en cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Efesios 5, 21 al 33. Haz que San José sea cabeza espiritual de tu familia. Obtén una imagen, obtén una estampita de San José y ponla en tu hogar. Colócala en un lugar importante de la familia. Invoca frecuentemente la intercesión de San José y verás la diferencia que hace este gran santo. Queridos hermanos y hermanas, esposos y padres, el sacramento que los une en Cristo, los une con Cristo. ¡Qué gran misterio es este! Efesios 5, 32. Dios les dio su amor. Viene a ustedes, está presente en medio de ustedes y habita en sus almas, en sus familias y en sus casas. Lo sabía muy bien San José y por eso no dudó en encomendarse a Dios, él mismo y a su familia. En virtud de ese abandono, cumplió a fondo su misión, que Dios le confió con respecto a María y a su Hijo Jesús. Sostenidos por el ejemplo y la protección de San José, den ustedes un testimonio constante de entrega generosa. San Juan Pablo II. La Santa Casa de Loreto. ¿Alguna vez alguien ha visitado Loreto y no ha visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos las poderosas obras de Dios y las haya sentido en su propia alma? San Pedro Canicio. La casa más sagrada del mundo está en Italia. Lo leíste bien. Solía estar en Tierra Santa, pero fue reubicada. La casa familiar de Jesús, María y José se localiza en el pueblo de Loreto, en Italia. ¿Pero cómo llegó allá? Bueno, lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de cómo la Sagrada Familia en Nazaret tuvo su casa primero allí, pero fue transportada a Italia por los ángeles. La historia es tan fascinante que probablemente quieras ir a Loreto después de leerla. Según los historiadores, la casa de la Sagrada Familia permaneció en Nazaret durante 13 siglos,
Después, el 10 de mayo de 1291, de pronto desapareció. Lo único que quedó de la casa fueron sus cimientos. Toda la comunidad de Nazaret se dio cuenta de la repentina desaparición de la casa y quedaron absolutamente estupefactos, ya que resultaba imposible que una persona o grupo de personas hubiesen removido la casa tan rápido que nadie se hubiese percatado de ello. Según la tradición, la casa fue transportada fuera de Nazaret por ángeles, así como lo estás escuchando, por ángeles. En los reportes de sus experiencias místicas, la beata Ana Catalina Emmerich habló sobre la transportación angélica de la casa afirmando: he visto muchas veces el traslado de la Santa Casa a Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haberlo visto varias veces en visión. La he visto llevada por 7 ángeles que se cernían sobre la mar con ella. No tenía piso y en lugar de suelo tenía un fundamento de luz y claridad. Por ambos lados tenía como agarraderas. 3 ángeles la sostenían por un lado y 3 por el otro, para llevarla por los aires. Uno de los ángeles volaba delante, arrojando una gran estela de luz y resplandor. Verdaderamente fascinante lo que la beata Ana Catalina Emmerich observó en sus visiones. Sin embargo, es que los ángeles primero llevaron la Santa Casa de Nazaret al pueblo de Tschat, parte de la ciudad de Rijeka, actual Croacia. En este tiempo se conocía como Iliria o Dalmacia. ¿Por qué los ángeles llevaron allí la casa y cuál habría sido el motivo de moverla del todo? La Santa Casa fue reubicada en 1291 y la razón por la cual los ángeles la transportaron fuera de Nazaret se supo claramente 3 años después. En 1291 el pueblo de Nazaret fue saqueado por los invasores musulmanes. Si la Santa Casa hubiese permanecido en Nazaret, los musulmanes la habrían destruido por completo. Pero Dios anticipó los actos sacrílegos y envió a sus santos ángeles a reubicarla a otro lugar. A lo largo de los siglos, Dios ha usado a las personas tales como Santa Elena para reubicar reliquias, objetos santos asociados con Jesús, María y los santos, de Tierra Santa a lugares más seguros. San Juan Henry Newman alguna vez visitó la Santa Casa, dando un argumento muy profundo sobre su reubicación y escribió: aquel que hizo flotar el arca de Noé sobre el oleaje del mar que cubría toda la tierra, y encerró en ella todas las cosas vivientes, que ha ocultado el paraíso terrenal, quien dijo que la fe podía mover montañas, quien sustentó a miles durante la cuarentena de años en un desierto estéril, quien transportó a Elías y lo mantiene oculto hasta el final, quien pudo hacer esta maravilla también. Y, de hecho, podemos ver todos los demás registros de nuestro Señor y sus santos reunidos en el corazón de la cristiandad, desde los confines de la tierra hasta el final de los tiempos, mientras el paganismo lo invadía, es decir, sus reliquias. San Agustín sale de Hipona, el profeta Samuel y San Esteban dejan Jerusalén, el pesebre en el que estuvo nuestro Señor sale de Belén con San Jerónimo, la cruz es desenterrada, San Atanasio se va a Venecia, en resumen. No me cuesta ningún trabajo creerlo. Esto escribió San Juan Henry Newman. Pero, ¿por qué fue primero a Croacia y por qué los ángeles no la llevaron directamente a Italia? En realidad, nadie sabe la respuesta. Quizá Dios quería bendecir la tierra de Croacia con la presencia de la Santa Casa antes de llegar a su ubicación final. Jesús una vez sanó a un hombre sordo en etapas y no inmediatamente. El que los ángeles hayan movido la Santa Casa a varios lugares antes de ponerla finalmente en Loreto tiene el efecto de brindar una multitud de testigos de la milagrosa desaparición y aparición de la casa. Es decir, el que Dios haya permitido que la casa se moviera varias veces antes de haberla puesto en Loreto, muestra que no estaba siendo movida por el hombre, sino por santos ángeles de Dios. Veamos más acerca de las milagrosas transportaciones asociadas a la Santa Casa. El 10 de mayo de 1291, el día en que la Santa Casa desaparece de Nazaret, la gente en la villa de Tirsat, Croacia, fue testigo de la repentina aparición de la casa nueva en un pueblo. Ninguna persona del pueblo sabía cómo había llegado a ese lugar. Curiosamente, los pueblerinos observaron que las 4 paredes de la casa yacían en la tierra. La casa no tenía cimientos.
Después de estar en Croacia 3 años, la milagrosa casa, así como apareció, volvió a desaparecer en diciembre 10 de 1294. Nadie en el pueblo vio a la casa irse. Lo único que dejó en el lugar donde estaba la casa fueron las marcas de la misma en la tierra. Hasta el día de hoy, un monumento marca el lugar exacto en Trsat, Croacia, donde la Santa Casa estuvo reubicada durante 3 años. ¿A dónde fue la casa después de Croacia? Pues fue llevada por los santos ángeles a través del mar Adriático al pueblo de Piceno en Italia. Pero increíblemente lo mismo ocurrió en este pueblo de Piceno. Nadie vio cuando llegó la casa y nadie sabía de dónde había llegado. La casa permaneció en ese lugar durante 8 meses. Y eso fue porque los asaltantes comenzaron a robar a los peregrinos, muchos llegados de Croacia, que iban a visitar la Santa Casa. Y en agosto de 1295 la casa volvió a desaparecer para aparecer en una colina no lejos del pueblo de Piceno. Sin embargo, la colina donde había sido puesta era de 2 hermanos y comenzaron a pelear por la titularidad de la casa. Incapaces de resolver la disputa, los hermanos comenzaron a explotar a los peregrinos para sacar ganancias económicas. La Santa Casa permaneció en su propiedad solo algunos meses antes de que la casa milagrosamente volviera a desaparecer. Casi a finales de diciembre de 1295, la casa fue llevada por los ángeles a una distancia muy corta de su lugar anterior, pero suficientemente lejos para no estar en la propiedad de los hermanos. A ese lugar se le conoce como Loreto, el pueblo donde la casa permanece ubicada hasta el día de hoy. El milagro de la Santa Casa siendo transportada por los ángeles 4 veces es la razón por la cual la Iglesia Católica ha declarado a Nuestra Señora de Loreto patrona de la aviación. Como sabemos, todo esto es cierto. Y aquí vamos a mostrar por qué. Bueno, en 1296, un año después de que la Santa Casa llegara a Loreto, la Iglesia Católica designó 16 enviados a investigar todo. Los enviados visitaron Loreto, Croacia y Nazaret. Realizaron extensos estudios con el objeto de verificar los sucesos. Los enviados fueron primero a Loreto. El lugar donde estaba la casa en Loreto fue auscultado y tomaron medidas precisas de la casa anotando todos los detalles. De allí viajaron a Trsat, en Croacia, donde había estado la casa y tomaron las medidas de las marcas que había dejado en la tierra de la casa. Después, viajaron a Nazaret a comparar las medidas de Loreto y Trsat con los cimientos originales. Increíblemente, en los 3 lugares, Loreto, Croacia y Nazaret, las medidas eran exactamente las mismas. No había discrepancias en absolutamente nada. Todo concordaba perfectamente. Siglos después, los científicos realizaron análisis químicos de las piedras de las paredes de la Santa Casa de Loreto. También se realizaron estudios químicos de la madera utilizada para el techo de la casa. ¿Pero qué crees que descubrieron? Las paredes de la Santa Casa están hechas con piedras que son exclusivas del área de Nazaret, y la madera del techo es proveniente exactamente del área de Nazaret. Incluso el mortero utilizado para la casa determina ser de un material originario de la Santa Tierra. Como resultado de los estudios, se comenzó a construir una iglesia más grande alrededor de la casa de Loreto para acomodar a tantos peregrinos que llegaban al lugar. Mayores testimonios de la veracidad de los eventos milagrosos han sido la visita de los peregrinos que han llevado de Loreto, provenientes de Trsat, en Croacia. Ellos llegan cada año pidiendo al cielo que sea llevada de nuevo la Santa Casa a Croacia. Después de que la Santa Casa llegara a Loreto, en Italia, en 1295 casi 50 papas han afirmado su transportación milagrosa por ángeles, algunas veces refiriéndose a la transportación como traslación de la Santa Casa. En el siglo XV, 2 papas fueron milagrosamente sanados en la Santa Casa. En el siglo XVI, se completó una basílica fortificada alrededor de la Santa Casa para protegerla de ataques musulmanes. Y posteriormente, para fortificar aún más la estructura, la Santa Casa fue revestida de mármol de Carrara. Casi todos los papas después de Pío II, uno de los papas del siglo XIII,
que fue sanado milagrosamente, han hablado sobre su milagrosa traslación. San Alfonso María de Ligorio. Pero ¿por qué Dios y la Iglesia han tomado tales medidas para preservar esta casa? Porque es el sitio de la encarnación. La tradición afirma que María nació y fue educada en la Santa Casa, y que en esa casa fue donde el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen y al Verbo encarnado en ella se hizo vida. Es una casa de maravillas sobrenaturales. Se dice que en ella María nació en la ciudad misma de Nazaret y ciertamente en la misma habitación en la que, cubierta por el Espíritu Santo, concibió después del saludo del ángel, San Jerónimo. Realmente es la casa de Nazaret la que se venera en Loreto. Esa casa muy querida por Dios, por tantas afirmaciones, construida originalmente en Galilea, separada de sus cimientos y llevada por el poder divino, cruzando mares, primero a Dalmacia y luego a Italia. La bendita casa es donde la Santísima Virgen, predestinada de toda la eternidad y perfectamente libre del pecado original, fue concebida, donde ella nació y creció, donde el mensajero celestial la saludó como la llena de gracia, para convertirse en la madre del único Hijo de Dios. Papa Pío IX. En la Santa Casa, en Nazaret, también fue donde vivió la Sagrada Familia. La casa es comúnmente conocida como la Santa Casa de María, pero también merece ser llamada la Santa Casa de José. Cuándo y cómo obtuvo posesión San José de la casa no se sabe a ciencia cierta, pero seguramente ocurrió como resultado de su matrimonio con María. De hecho, recientes excavaciones cerca de la Basílica de la Anunciación ofrecen pistas de cómo la casa de la infancia de María se convirtió en la casa de la Sagrada Familia. Cuando los peregrinos viajaban a Tierra Santa, normalmente viajan a Nazaret para ver la Basílica de la Anunciación, en donde solía estar la Santa Casa y donde permanecen los cimientos de los aposentos de la Encarnación. Lo que muchos peregrinos desconocen completamente es que muy cerca de la basílica está el taller de San José. La tradición cuenta que cuando José y María se comprometieron, pero antes de que vivieran juntos, José vivía y trabajaba en su propia casa cercana. Y una vez que María y José comenzaron a vivir juntos, decidieron vivir en la casa donde María había crecido, y José utilizó la otra casa como su taller. Esto nos ayuda a entender por qué San José no estaba presente cuando el ángel visitó a María durante la Anunciación. Él no vivía con ella en ese tiempo. La Santa Casa es una reliquia singular que cientos, si no es que miles de santos han visitado antes de ser transportada de Loreto. San Francisco de Asís y Santa Elena visitaron la casa en Nazaret. Pero después de su transportación mística a Loreto, incontables santos han peregrinado a Loreto para verla, incluyendo a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, Francisco de Borgia, San Carlos Borromeo, San Pedro Canicio, San Luis de Gonzaga, San Santiago de las Marcas, San Estanislao, San Francisco de Sales y muchos otros, incluyendo papas. Santa Teresita de Lisieux visitó la Santa Casa en 1887, de camino a Roma con su padre, y escribió sobre su visita en su autobiografía. No me extraña que la Santísima Virgen haya elegido ese lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado sus vistosos trajes italianos y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia. Contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos y donde pisó la tierra, San José. Él la regó con su sudor. María llevó en sus brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la casita, donde el ángel se apareció a la Santísima Virgen. Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! La Santa Casa es una reliquia poderosa. Jesús, María y José vivieron, durmieron y comieron allí. Es tan poderosa que el diablo no quiere saber nada de ella.
el beato Batista Spagnoli de Mantua, superior de la orden carmelita, sacerdote muy devoto de la Santa Casa, ofreció el siguiente testimonio ocular de un exorcismo realizado en una mujer en la Santa Casa de Loreto. Eso fue en julio 16 de 1489. No pasaré por alto algo que vi con mis ojos y escuché con mis oídos. Sucedió que una dama francesa de buena posición y gentil nacimiento llamada Antonia, que llevaba a lo largo del tiempo estar poseída por malos espíritus, fue llevada al santo lugar por su esposo para que pudiese ser liberada, mientras un sacerdote llamado Esteban, un hombre ejemplar, leía sobre ella el exorcismo común. Uno de los demonios, que se jactó de haber sido el instigador de la masacre de todos los inocentes, habiéndole preguntado ante su confusión si este había sido el aposento de la Virgen Inmaculada, replicó: ciertamente lo es, pero que lo tenía, confesaba, contra su voluntad, obligado con María, confesar la verdad. Además, señaló los lugares de la Santa Casa donde Gabriel y María habían estado cada uno. Incluso la Santa Casa tiene su propia fiesta litúrgica, el 12 de abril de 1916. El Papa Benedicto XV emitió un decreto estableciendo que el 10 de diciembre es la fiesta litúrgica anual de la traslación de la Santa Casa hasta el día de hoy. La fiesta de la traslación de la Santa Casa es celebrada con la gran festividad de cada 10 de diciembre en Loreto. La Santa Casa de Loreto es la morada donde la palabra divina asumió la carne humana y que fue trasladada por el misterio de los ángeles. Su autenticidad está demostrada por los monumentos antiguos y la tradición inquebrantable, así como por el testimonio de los soberanos pontífices, el consentimiento común de los fieles y los continuos milagros que allí están y se siguen suscitando hasta el día de hoy. Papa Benedicto XIV.